Ahora en esta sesión veremos más ejemplos de funciones. Nos centraremos en la función exponencial y el logaritmo. Empezaremos con la exponencial. Para motivar la definición, haremos algunos cuantos cálculos intuitivos. No serán completamente formales, pero nos ayudarán a visualizar por qué es que la exponencial se define de esta manera. Lo primero es que la exponencial compleja debe de generalizar a la exponencial real, de modo que queremos que satisfaga varias de las propiedades que satisface esta exponencial. Así que vamos a trabajar intuitivamente. Supongamos que tenemos un número complejo de la forma x más y. Entonces queremos que se satisfaga esta propiedad que está por aquí, como en cualquier eh, tipo de exponentes. Y observemos que esta parte, e a la x, pues ya es la exponencial real. Entonces nuestro problema en realidad es cómo definir e a la y solamente. Para esto, eh, también se deberá de cumplir que la exponencial sea igual a su serie de Taylor, lo cual ponemos aquí para el caso de e a la y. Y observen que pues nos quedan las potencias y cuadrada, y cúbica, etcétera, los cuales ya sabemos cuánto valen, cómo los podemos expresar, y entonces esta serie pues yo la puedo separar en todo lo que tenga que ver con la parte real y todo lo que tenga que ver con la parte imaginaria, que es lo que hacemos acá abajo. Pero ahora nos fijamos que cada una de estas series representa a una función trigonométrica. La primera representa el coseno, la segunda representa el seno. De este modo, y utilizando lo que teníamos hasta acá arriba, pues vamos a definir a nuestra exponencial compleja de esta manera. E a la z es e a la x coseno de y más y seno de y. Y como decíamos, queremos que la exponencial cumpla pues varias propiedades. En particular, quisiéramos que extendiera a la exponencial real y que cumpliera pues algunas propiedades tipo exponentes, como la segunda que está por aquí. En la primera simplemente ponemos varios números concretos y cada una de estas igualdades se puede verificar rápidamente a partir de la definición. Por ejemplo, vamos a checar esta que está aquí. La checamos rápidamente. Si tenemos e a la pi, esto pues lo puedo escribir como e a la 0 más pi. Y aquí aplico la definición. Esto sería e a la 0 coseno de pi más y veces el seno de pi. Lo voy a poner acá abajo. Pero e a la 0 es 1. ¿Y cuánto valen el coseno de pi? Vale menos 1. Y el seno de pi vale 0. Entonces esto es igual a menos 1. Esta igualdad también la podemos escribir
de la forma e a la pi más 1 igual a 0. Y esta igualdad, pues se dice que maravilló a muchos matemáticos, en particular creo que a Euler, porque pues relaciona 5 números muy importantes en matemáticas: e, pi, i, 1 y 0. Las demás igualdades que están aquí las podemos verificar también directamente. Entonces vamos a checar estas otras propiedades. La exponencial satisface este tipo de propiedades, que a diferencia de la exponencial real no va a ser inyectiva. Y la tercera propiedad, que la exponencial siempre es diferente de 0 y es superyectiva. Entonces vamos a las demostraciones. La primera pues es una cuenta. Bueno, las otras también, pero nos fijamos entonces en e a la z por e a la w, donde z y w tienen estas expresiones. Aplicamos la definición. E a la z es toda esta parte que está aquí. Esto es e a la w. Agrupamos las exponenciales y hacemos el producto de este número complejo por este número complejo, que es todo lo que está en esta parte. En las exponenciales, estas ya son exponenciales reales, entonces cumplen las leyes de los exponentes. Y en esta parte podemos reconocer, por ejemplo aquí, a la expresión para la suma de dos, para el coseno de la suma de dos ángulos. Estoy viendo que aquí debería yo de tener esto, debería de ser b. Y en esta expresión, esto es la suma de el seno de la suma de y más b. Y eso es justamente e a la z más w. Luego, para ver que la exponencial no es inyectiva, de hecho, pues vamos a ver que es periódica. Y vamos a mostrar que e a la z más 2pi siempre es lo mismo que e a la z. Y para esto, otra vez, aplicamos la definición aquí. E elevado a este complejo, pues es e a la parte real, coseno de la parte imaginaria más i seno de la parte imaginaria. Pero aquí en la parte imaginaria pues tenemos 2pi, y por la periodicidad del seno y el coseno, pues esa parte la puedo eliminar. Me queda coseno de y más i seno de y eso es e a la z. Luego aquí vamos a ver rápidamente que la exponencial nunca es 0, y eso es porque el módulo de la exponencial, ¿quién es? Pues sería el producto de estos módulos, pero este que está aquí pues es el módulo del número real e a la x, que es e a la x, que está aquí, y la otra parte pues es el módulo de un complejo de módulo 1. Así que el módulo de e a la z es e a la x, y eso ya sabemos que es diferente de 0. Ahora veamos que la exponencial es suprayectiva sobre todos los complejos menos el 0. Tomamos un complejo cualquiera de estos, como estamos en el caso de que w es diferente de 0, pues entonces su módulo
lo podemos tomar mayor que 0 estrictamente, ¿no? Y queremos encontrar un z tal que la exponencial de z sea igual a w. Eso nos da esta ecuación. Y entonces podemos fijarnos en los módulos de ambos lados. El módulo de este lado es e a la x, el módulo de este otro lado es r0. Y entonces yo quiero que los módulos sean iguales. De aquí pues vamos a obtener que x es el logaritmo natural de r0. Y luego de esta parte, pues lo que sabemos es que los ángulos y θ 0 pues van a ser iguales módulo 2pi, lo que está aquí. Eso quiere decir que pues difieren justamente en un múltiplo de 2pi. Entonces este número que está aquí en realidad satisface que e a la z es igual a w. Observen que en realidad aquí yo tengo una infinidad de números porque estoy variando la k sobre los enteros. Eso nos da una manera de poder interpretar a la transformación exponencial. Entonces, observen que aquí en esta figura yo me puedo fijar primero en las rectas horizontales y voy a ver a dónde van a dar bajo la exponencial. Por ejemplo, si me fijo yo en el eje real, entonces me estoy fijando en los números complejos tales que y es 0. Entonces si sustituyo y igual a 0 en la expresión para la exponencial, pues lo que voy a obtener es, si quieren aquí lo hago abajo, si y es igual a 0, pues entonces e a la z, x más y0, es e a la x coseno de 0 más de 0 más y seno de 0, que es e a la x. Y entonces todo el eje real pues va a dar a los puntos de la forma e a la x, lo cual ya sabíamos porque queríamos que la exponencial compleja extendiera a la exponencial real. Eso quiere decir que todo el eje real pues va a dar a todo el semieje real positivo. Y si yo tomo cualquier otra recta horizontal, por ejemplo, esta verde que está aquí, ¿esa a dónde va a dar? Pues va a dar a los puntos de la forma e a la x coseno de y más y seno de y, donde y está fijo. Y pues lo podemos interpretar como un ángulo, como este ángulo. Vamos a ponerlo en verde. Este es el ángulo y. Y digamos, si estuviera sobre la circunferencia unitaria, coseno de y más y seno de y sería un punto sobre la circunferencia unitaria. Y entonces esos puntos los multiplico por e a la x, que son solo números positivos. Entonces lo que obtengo es un semirrayo como el verde que está puesto ahí. Y si yo empiezo a subir aquí con distintas rectas horizontales hasta llegar a la recta de altura 2pi, lo que voy obteniendo son semirrayos que van girando hasta llegar de nuevo
al eje real positivo. Luego cada una de las rectas verticales que están aquí, veamos a dónde van a dar. Primero veamos, para simplificar, qué pasa con el eje imaginario. ¿Qué pasa si x es igual a 0? Entonces, e a la z, que sería e a la 0 más y, esto sería e a la 0 más e a la 0 coseno de y más i seno de y, es decir, coseno de y más i seno de y. ¿Pero qué me representa este tipo de expresiones? Cuando la y varía sobre todos los reales, pues esto me describe una circunferencia. En este caso, la circunferencia de radio 1. Es decir, todo el eje imaginario me va a dar a la circunferencia unitaria, que la puedo pensar como cualquiera de estas que yo ya había dibujado. Vamos a poner que es la de adentro. Vamos a suponer que aquí tengo el 1. Ajá. Y por la periodicidad de la exponencial, cada uno de estos segmentos que tengo pintados, este segmento me recorre una sola vez la circunferencia unitaria y este comportamiento pues se repite hacia arriba y hacia abajo. Entonces estoy recorriendo la circunferencia unitaria varias veces. Si yo tomo, por ejemplo, este segmento o una recta vertical hacia la izquierda del eje imaginario, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con mi número coseno de y más i seno de y? Yo lo voy a multiplicar por e a la x, pero si estoy a la izquierda, mi x es negativa y por lo tanto e a la x es un número menor que 1. Entonces, este segmento de aquí va a dar a una circunferencia que está adentro de la circunferencia unitaria, con centro en el origen, por supuesto. Y si yo tomo un segmento a la derecha del eje imaginario, pues voy a obtener una circunferencia que está por afuera de la circunferencia unitaria. Entonces, como acabamos de ver, nuestra función exponencial pues no es inyectiva. Entonces ya no comparte esa propiedad de la inyectividad con la exponencial real y vamos a tratar de encontrar una inversa. ¿Cómo lo hacemos para encontrar tal inversa? Lo que hacemos es restringir el dominio de la exponencial a un conjunto adecuado. Entonces, como acabamos de ver, que las franjas de ancho 2pi, esas nos van a dar a todo el plano complejo, eso me dice que yo puedo restringir la exponencial a una franja de este tipo y considerar en esa franja pues la inversa de la exponencial. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer ese procedimiento. Vamos a tomar este tipo de franjas que estamos definiendo aquí, donde la idea es pues tomar aquí el punto y0i, un punto sobre el eje real, y el punto y0 más 2pi
y, y eso me define esta franja que estoy poniendo aquí. Como ya vimos, esta línea horizontal va a dar a un rayo, que es el que estamos pintando aquí, donde, digamos, el ángulo que define el rayo, pues es justamente Y0. Y entonces, como vimos en la diapositiva anterior, si yo tomo rectas horizontales que me vayan barriendo esta franja, lo que voy a obtener son semirrectas que parten del origen, que digamos comienzan justamente en la semirrecta que tiene ángulo Y0 con el semieje real positivo. Entonces, estas franjas son las que vamos a usar para definir la inversa de la exponencial. Y bueno, la inversa de la exponencial pues va a ser el logaritmo, ¿no? Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, eh, aquí lo que estamos haciendo es que estamos pues definiendo nuestra inversa de esta manera. Esta expresión, si se acuerdan, ya la habíamos calculado cuando pusimos la demostración de que e a la z es su proyectiva en los complejos menos el cero. Esto es justamente lo que nos había quedado en aquella ocasión. Entonces nuestro logaritmo viene dado por esta expresión donde estamos pidiendo que este número, θ más 2 pi k, satisfaga que caiga en la franja que yo estoy fijando. ¿Sí? Déjenme, me regreso a la anterior para que quede un poco más claro. Si yo tomo por aquí un punto y quiero saber a dónde va bajo la inversa, que sería el logaritmo, entonces le pido que este punto vaya a dar a algún punto por aquí en mi franja. ¿Sí? Y eso lo que me dice es que pues estoy eligiendo el ángulo, este ángulo de aquí, de modo que la altura de ese punto caiga justamente dentro de la franja. Eso es lo que estamos haciendo aquí. El numerito que aparece en la definición, se llama el argumento de z con respecto de la rama elegida. Y bueno, la notación es esta que está aquí, el argumento de z. El argumento lo vamos a tener que estudiar con bastante detalle porque tiene sus peculiaridades, y por el momento vamos a decir simplemente que hay una infinidad de ramas del logaritmo, pero en general eh, se prefieren dos ramas sobre las demás. Una es cuando la franja comienza en 0, que es, digamos, la franja que voy a poner aquí arriba. Aquí estoy tomando pues la franja de 0
a 2pi. Ajá. Y esta, bueno, bajo la exponencial va a dar a todo el plano complejo, pero sus orillas, que voy a pintar ahorita en anaranjado sobre esta orilla de acá, pues va a dar a el semieje real positivo. Y la otra franja, que voy a eh, pintar otra vez sobre este diagrama, es de hecho la que vamos a usar más, que se llama la rama principal, que es tomar aquí la franja donde este punto de aquí abajo es menos pi i y este de aquí arriba es pi i. Aquí en este caso, bajo la exponencial, está la frontera de abajo de la franja, esta recta, va a dar a el semieje real negativo. Ahorita explicamos por qué es que esa es la que se elige como la rama principal. Un primer cuidado que hay que tener con este asunto del argumento y la existencia de varias ramas del logaritmo es que en particular varias de las propiedades usuales del logaritmo no van a ser ciertas en general. Y aquí vamos a poner un caso de esos. Vamos a mostrar un ejemplo en el que el logaritmo del producto no es la suma de los logaritmos. Entonces vamos a tenemos que fijar una rama del logaritmo. Entonces fijamos la rama principal. Nuestro argumento va a estar entre menos pi y pi. Y vamos a dar como ejemplos estos números complejos que están puestos ya ahí en la figura. Z es este que está aquí y W es I. Entonces, si hacemos la cuenta, Z por W es menos 1 menos I, que está ahí en la figura, y vamos a calcular sus logaritmos. Acuérdense que estamos pues en esta rama. Entonces, cuando calculemos el logaritmo de Z, por ejemplo, bueno, calculamos el logaritmo de su módulo. El módulo pues es raíz de 2 más y veces el argumento. Pero en este caso, en esta rama, el argumento tiene que ser 3 pi cuartos. Entonces, este ángulo de aquí, 3 pi cuartos. Y por otro lado, pues el logaritmo de i sería el logaritmo de su módulo. El módulo es 1, más y veces el argumento, que el argumento en este caso pues sería i pi sobre 2. El argumento sería pi sobre 2. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros calculamos el logaritmo del producto? De nuevo, el módulo de esto va a ser raíz de 2, como en el primer caso, pero el argumento, como estamos en esta rama, no va a ser exactamente la suma de los argumentos, sino que va a ser, si lo ponemos aquí en la figura, va a ser este
argumento de aquí en sentido negativo, es decir, menos 3 pi cuartos. Y entonces, pues ya tenemos que la suma de estos números, logaritmo de z más logaritmo de w, pues va a ser el logaritmo de raíz de 2, porque el logaritmo de 1 es 0, y la suma de los argumentos pues va a ser 5 pi cuartos. Y eso es diferente a el logaritmo del producto. Entonces, en este caso, esta propiedad no se vale en general, pero sí podemos afirmar que se vale módulo 2pi. ¿Sí? O sea, esta igualdad solo la podemos garantizar módulo 2pi. Muy bien. Aquí en esta diapositiva vamos a checar simplemente que en qué sentido la exponencial y el logaritmo son funciones inversas. Aquí, como verán en el primer punto, si yo aplico primero el logaritmo y luego aplico la exponencial, ahí pues regreso al número complejo que tenía al principio, pero si las aplico al revés, si primero aplico la exponencial y luego el logaritmo, ahí sí no siempre vamos a tener regreso al número complejo original, y ahorita vamos a ver por qué en la figura. Por lo pronto vamos a hacer la cuenta. En el primero de los casos, vamos a poner z en esta forma, r, e a la i teta, que pues es justamente r coseno de teta más i seno de teta. Y vamos a calcular primero el logaritmo y luego la exponencial. Entonces, el logaritmo, aquí déjenme nada más decir rápidamente que este valor de teta vamos a escogerlo en alguna rama. ¿Sí? Ahora, si el logaritmo de z yo lo calculo en alguna otra rama, no necesariamente la primera que puse ahí, ¿qué es lo que tengo yo que poner? Pues lo que tengo que poner es el logaritmo del módulo más i veces el argumento. Pero el argumento, digo, no necesariamente es el argumento con el que comencé. Lo que sí sé es que el argumento sería de la forma teta más 2 pi k para algún k en los enteros. Y ahora sí, aplico yo la exponencial, esto es e a la logaritmo natural de r más i teta más 2 pi k. Y esto por la definición de la exponencial es e a la logaritmo natural de r por el coseno de teta más 2 pi k más i seno de teta más 2 pi k. Pero ya sabemos que por la periodicidad del coseno y el seno, pues estas expresiones van a ser coseno de teta y seno de teta. Y por otro lado, la exponencial y el logaritmo sí son
funciones inversas en los complejos. Entonces esto lo voy a poder escribir como r coseno de teta más i seno de teta, que es el z original. ¿Ah? Y con eso demostraríamos la parte 1. La parte 2 también se puede demostrar analíticamente, pero vamos a hacer mejor el dibujo para que se entienda cómo está la situación. Aquí lo que hacemos es que vamos a aplicar primero la exponencial. Observen que estamos tomando un punto justamente en la rama elegida del logaritmo, es decir, en mi figura yo estoy tomando, digamos que mi rama es esta que está aquí, y entonces yo elijo un punto z en esa franja. Entonces lo mando a la exponencial de z, no sé, digamos que cae por aquí, a la z, y luego lo regreso bajo la función logaritmo. Entonces, justamente por haber elegido la rama del logaritmo, haber elegido z estando en la rama del logaritmo que fijé desde un principio, entonces este punto tiene que ir a dar a este, ¿verdad? ¿Sí? O sea, bajo el logaritmo, si se acuerdan, los puntos tienen que ir a dar a puntos en las distintas franjas. Digamos un punto aquí, otro punto acá, y sus coordenadas pues difieren por múltiplos de 2pi, pero z es el único punto con, con la propiedad de que va a dar a e a la z, es el único punto en esa franja. Por lo tanto, se tiene que cumplir esta igualdad. Ajá. El detalle de la demostración pues viene en las notas. ¿Sí? Muy bien. Para terminar, solamente quisiera decir algo sobre estas franjas en las que estamos trabajando. Así como las definimos anteriormente, estas franjas, si se dieron cuenta, me voy a regresar. Aquí está. Observen que las franjas están definidas de modo que contienen a la línea inferior de la franja, el límite inferior de la franja, y no contienen a la línea superior. ¿Esto para qué? Pues para lograr que la función exponencial sea biyectiva en esa franja, ¿no? Que nos mande toda esta franja en todo el plano complejo, claro, menos el cero. Solo que si definimos así nuestras franjas, tenemos un problema, que es el que vamos a ilustrar por acá. Y el problema es que si yo defino las franjas de esa manera, resulta que el logaritmo no va a ser una función continua. Entonces déjenme ilustrar esto con un ejemplo. Voy a tomar en la figura la rama principal
y me voy a tomar dos sucesiones, ¿sí? De puntos de la siguiente manera. Entonces, supónganse que yo me fijo aquí en el -1, que es justamente el punto que proviene de este puntito de aquí, ¿no? Muy bien. Ahora me quiero fijar en el logaritmo y quiero ver si esa función es continua en -1 o no. Entonces, para eso, imagínense que tomamos puntos que se van acercando a -1 por arriba del eje real. Aquí vamos a tomar una sucesión Zn. ¿Y qué pasa con esos puntos? ¿Qué pasa cuando los mando para arriba por medio del logaritmo? Pues observen que para mandarlos hacia arriba por medio del logaritmo, vamos a recordar, eh, la definición. El logaritmo de Zn vamos a tomarlo como el logaritmo natural del módulo de Zn más i veces su argumento, ¿no? ¿Cómo se comporta el logaritmo, el argumento de Zn? Me tengo que fijar en estos ángulos, ¿sí? Ahora esos ángulos pues van a estar cada vez más cercanos ¿a quién? Cada vez más cercanos a pi, ¿verdad? ¿Sí? Eso quiere decir que bajo el logaritmo estos puntos se van a ir hacia arriba. De hecho, se van a ir a este punto que ya no está en mi franja, porque estoy tomando la franja sin la recta de arriba. Y por otro lado, ¿qué pasa si yo tomo una sucesión de puntos que se van a -1, pero por abajo? Una sucesión de puntos Wn. El logaritmo de estos puntos, ¿a dónde se va? Pues entonces, aquí en este caso, me fijo en los argumentos. Este sería uno, este sería otro, etc. Y esos argumentos se van acercando cada vez más a menos pi. Eso quiere decir que los logaritmos de Wn se van yendo hacia abajo y los logaritmos de Zn se van yendo hacia arriba. Y nuestras dos sucesiones, Zn y Wn, convergen a -1. Entonces, si nosotros consideramos franjas semiabiertas o semicerradas, tenemos el problema de que el logaritmo no va a ser continuo y pues sobre todo en la parte de cálculo diferencial para funciones de variable compleja, pues nuestras funciones ni siquiera van a ser derivables, ¿no? O sea, no son continuas, mucho menos derivables. Entonces, por esa razón, es más conveniente, aquí lo voy a poner, es más conveniente
usar franjas abiertas, que es como las vamos a considerar, eh, digamos, de aquí en adelante. Entonces, para resumir, la cuestión del logaritmo, para nuestro logaritmo vamos a elegir como rama principal justamente la franja que comienza en menos pi y termina en pi i abierta. Eso va a querer decir que pues estamos restringiendo el dominio de la exponencial de modo que le estemos quitando esta semirrecta que estoy poniendo aquí en amarillo. ¿Sí? Recuerdan que habíamos señalado que había dos franjas, digamos, preferidas. Una que tomaba como referencia el semieje real positivo y otra que toma como referencia el semieje real negativo. Entonces, al quitar esa recta, pues se prefiere quitar los reales negativos en vez de quitar a los reales positivos. Por eso es que esta es la que se llama la rama principal del logaritmo. Pero como decía, vamos a insistir mucho en esta cuestión del logaritmo y del argumento porque pues tiene como muchos aspectos pues importantes por desarrollar. Por lo pronto, con eso terminaríamos esta introducción a estas dos funciones.